Bienvenidos a su serie Hacer Familia. Hoy vamos a tratar el tema del orden y la perseverancia. No se vayan, ahora volvemos. Bienvenidos nuevamente. En este programa, como dijimos anteriormente, vamos a ver el tema del orden y la perseverancia. Para ello hemos traído a 5 expertos que nos van a ayudar a desarrollarlo. Paso a presentarles. Primeramente, Maleni Muñoz, que es licenciada en psicopedagogía, profesora del IEE, máster del IEE, directora de comunicación y promoción del Colegio Arenales, casada y con 2 hijos. Bienvenida. Gracias, José María. Carmen Corominas, licenciada en Pedagogía, máster por el IEE España, directora general del IEE, casada con 3 hijos y 1 nieta. Bienvenida. Gracias. Y por último, Eber Capistrano, que es ingeniero civil por la Universidad de Filipinas, MBA por el IES de la Universidad de Navarra, en Barcelona, máster del IEE en Educación Familiar, casado y padre de 3 hijos. Bienvenido. Bueno, comenzamos con las preguntas. Maleni, ¿por qué la importancia del orden? La importancia del orden en nuestras vidas es fundamental en la vida de cada uno de nuestros hijos, porque el orden es esa virtud que está en la base de todas las virtudes y que de alguna manera va ayudándonos a encauzar nuestra vida. O sea, el orden es la base de todas las virtudes. Es importante recargarlo para que los padres sepan que si hacen una buena labor en el orden, están potenciando el resto de las virtudes. No. Perdón, sabes, continúa. Sí, por supuesto, lo que tú decías, totalmente de acuerdo. Está tanto en la base de esas virtudes que si los padres desde muy pequeñitos trabajan el orden con sus hijos, están cimentando el resto de virtudes y facilitando a sus hijos la responsabilidad y sobre todo creando un equilibrio en sus vidas. El orden es una virtud que se empieza a educar y ya, bueno, nos metemos ahí, periodos sensitivos y demás. Es verdad que el periodo sensitivo del orden está entre 1 y 2 años, pero yo siempre me gusta avanzar más hacia abajo porque hay una edad preciosa desde que ese bebé tiene vida intrauterina y que ya está recibiendo un gran feedback de sus padres, de su madre, de lo que tiene alrededor, que está ya percibiendo a través de los sentidos que tiene, esa mamá cómo vaya estableciendo un orden en la vida de su hijo a través de la diferencia del día, la noche, los tiempos de descanso, cómo las mamás habrán notado muchas veces que un bebé aprovecha a moverse justo cuando la mamá descansa. Es como si cuando está andando el bebé se queda quietecito, ese pequeñín, ¿no?, que van a hacer. Y cuando la mamá descansa, él aprovecha para moverse. La mamá ya sin quererlo estamos poniendo un orden en sus vidas. Y luego ya cuando nace le tenemos en nuestros brazos esos momentos de alimentación, de higiene, de descanso. Cerramos la persiana cuando van a descansar. Estamos ya poniendo desde fuera, de una manera externa, el orden en su vida. Y lo que estamos haciendo es crear orden en su cerebro realmente, es curioso mandando eso, unas señales. Me acuerdo que hablando de cuando está todavía en el seno de la mamá, me pasó a mi hijo pequeño, cuando todavía antes de nacer, sus hermanas le cantaban canciones, ¿no?, cuando estaba todavía en la tripa de la mamá. Y todas las noches cantaban las 2 hermanas, así. Y luego nació el hijo, nació Álvaro. Y luego cuando empezó a llorar, la sorpresa que nos dio, cuando empezaron a cantar sus hermanas, se tranquilizaba. Se callaba, qué bonito. Sí, porque claro, oía ya todo desde dentro, reafirmando lo que estás diciendo. Él ya tenía ese orden establecido, a esa hora escuchaba música. Es una manera, en este momento que el cerebro de los niños es tan plástico, está tan por hacer, por desarrollar, lo que estás mandando es información determinada, creando hábito. Y a través del hábito
el niño va creando ese orden, no solamente orden en su vida porque les mandamos recoger para que todo esté ordenado, esté limpio, de la sensación de limpieza, no, es algo más. El orden es un orden en tu propia vida, es la manera de cimentar un equilibrio en la persona, ¿sí? La manera que luego el niño va a tener responsabilidad ante sus actos, ante las actividades que haga. Una cabecita bien ordenada, bien amueblada desde el principio. Es la base, como hemos dicho antes, para todas las virtudes. Lo que tú has comentado, Ibert, es muy interesante porque, aunque no es tema de orden o de perseverancia, tus hijas, al haber tenido relación con el bebé, estando en el seno del vientre de la madre, y luego haber visto de primera mano que realmente su hermanito le escuchaba, ese es el mayor antídoto, la mayor vacuna de respeto a la vida y de dignidad a la vida que tendrán tus hijas. Nadie le va a poder discutir si eso no era su hermano o no era su hermano. O sea que una preciosidad. El tema de los periodos sensitivos es un tema muy importante en nuestras escuelas. Entonces, a mí me gustaría, Mari Carmen, a ver si puedes primero explicar qué son los periodos sensitivos y luego, dentro del margen, digamos que apoyando lo que ha comentado Maleni, dentro del margen de ese periodo, cómo los padres podemos ayudar a fomentar ese orden y algunos ejemplos prácticos que nos puedas dar. El periodo sensitivo es, como ya he dicho, de 1, 2 años, 3, 4, podríamos alargar, ¿vale? Y como ya he dicho, es mejor desde antes, ¿no? Porque es verdad, lo lleva y lo necesita. Y además es un periodo sensitivo, bueno, el periodo sensitivo es cuando el niño está predispuesto a aprender algo. El cerebro le pide aprender eso, es muy fácil enseñárselo porque su cuerpo está predispuesto. O sea que el niño tiene una predisposición natural a aprender algo. En este tema sería el orden. Quiero que los padres lo escuchen muy bien, porque si el orden es la base de todas las virtudes, si queremos ayudar a nuestros hijos y que el día de mañana sea mucho más fácil que aprendan, más vale que esta virtud la tengamos bien clara, ¿no? Y además ponerles en las situaciones en las que ellos puedan trabajar esta virtud, el orden, ¿no? Entonces, pero además es un tema que a mí me encanta, el tema del orden, ¿no? Porque lo llevan tan dentro a los niños, lo llevan tan dentro, que por ejemplo, yo siempre cuento la anécdota, pero es que es verdad, yo lo hacía con mi hijo, y cuando le dices, yo le decía, era muy pequeño, le decía, venga, escóndete, y entonces él se escondía detrás de la cortina. Entonces luego el niño, yo hacía como que, por supuesto le veía los piececitos, pero bueno, yo le buscaba, hacía como que no le encontraba y luego le encontraba. Y él feliz, contento, se reía. Y luego ya le volvía a decir, bueno, venga, escóndete otra vez. Pues tú esperas como adulto que se esconda en otro sitio. ¿Dónde se escondía? En el mismo sitio. Y además feliz, que te llama la atención como adulto, ¿no? Pero es que está ordenado. Para él jugar al escondite es estar detrás de la cortina y tú encontrarle. Y si lo haces una tercera vez, otra vez, es en la edad, tiene mucha fuerza ese periodo sensitivo, precisamente porque además es muy importante, ¿no? Incluso a lo mejor se sientan y les gusta sentarse en el mismo sitio, el mismo plato, el mismo vaso, de la misma manera, y si no, le molesta. Es la edad en la que tú le ves que coloca sus zapatos y los colocas todos iguales. Y tú dices, este niño es maniático. No, es que disfruta. Para nosotros ordenar es un trabajo, para ellos ordenar es un juego. Se lo hacemos ver como si fuera un trabajo y es un error. Hay que jugar con ellos a ordenar, porque realmente ellos lo disfrutan, su cuerpo se lo está pidiendo. Y tuvo mucha gracia porque había una señora que en una de nosotros damos también conferencias, y en una de esas conferencias una señora dijo, yo he estropeado a mi hijo en el orden. ¿Y qué ha pasado? Y dice, no, es que ella tiene 8 años, pero cuando era pequeño y tenía 2, 3 años, se empeñaba en poner sus zapatos siempre en su sitio, era como muy metódico, demasiado. A mí me preocupaba, digo, se va a volver maniático. Y me preocupaba. Y empecé a decirle, no, ¿qué pasa? No es tan exagerado, tampoco pasa nada. Digo, y bueno, ¿y ahora qué tal es el niño? Y dice, 8 años y muy desordenado. Digo, sí, realmente
lo estropeaste, ¿no? Porque también tienes que ayudarle a que viva el orden, no solamente que tenga ese periodo sensitivo, sino darle la oportunidad de que lo pueda vivir. O sea que si unos padres desconocen esa necesidad que tienen los hijos, esa ventana de oportunidad que tenemos para potenciar esta virtud tan importante, podemos llegar a convertirnos en su peor enemigo, para ayudarles a que sean desordenados simplemente porque no encaja dentro de nuestra forma de verlo. Qué importante es ser consciente de esas necesidades. Y además, al final es para bien de los padres, porque todos sabemos que cuando unos niños saben qué tienen que hacer y saben que tienen la rutina de llegar a casa y qué tienen que hacer, son niños que tienen mucha más tranquilidad, se portan mejor. Yo tengo comprobado que yo traigo 2 niñas de acogida en verano y cuando les tengo organizado el día va como la seda. En los días que a veces que te despistas, tienes alguna cosa que no esperabas y rompes la rutina de las niñas, te dabas cuenta que ese día de poner la mesa todos los días, ese día no la ponían. Ese día se portaban peor. Ese día, y es la necesidad, o sea, lo que ayuda a los niños, la tranquilidad que les da, la paz, y al final les ayuda a portarse mejor, a ser mejores y como consecuencia a los padres nos da también una tranquilidad y al final es mejor para la propia familia. O sea, el beneficio del orden, de las rutinas, que al fin y al cabo las rutinas en casa que deberíamos tenerlos todos, es necesario, hasta en los colegios, ¿verdad? Sí. Cuando rompes la rutina porque llueve. Yo me acuerdo cuando trabajaba en el colegio y rompías la rutina, los niños esos días estaban desatados y tú decías, pero bueno, ¿qué les pasa hoy a estos niños? Sin embargo, cuando ellos saben, perfecto. Y yo siempre pongo el ejemplo, cuando tú no sabes qué es lo que tienes que hacer porque llegas a un sitio nuevo, estás como perdido, con más ansiedad. Los niños les pasa igual. Cuando ellos saben que tienen que llegar a casa o al colegio y es esto, les crea tranquilidad. Es que hay dos puntos básicos, ¿no? Y es uno, el que tú estás apuntando muy bien, y es que el niño aprende a través de hábitos, aprende a través de la repetición de hábitos, de rutinas, necesita esos hábitos, esas rutinas para su aprendizaje. Y luego además lo que le ayuda, lo que tú también apuntabas, es que le ayuda a anticipar lo que va a venir después, con lo cual el niño ya está colocado en lo que tiene que hacer. Estás contribuyendo a educarle en el orden, a educar su vida, a educar su día. Exacto. Y de hecho verán los papás como muchas veces durante el fin de semana los niños se descontrolan más porque pierden su rutina, la vida diaria, y se portan muchísimo peor. Muchísimo peor. Y yo puedo contar también una anécdota, porque yo he estado de catequista con niños y me hizo mucha gracia, porque que sirve a los padres para que lo puedan hacer. Entonces yo entraba con ellos todos los días antes de empezar la catequesis en la iglesia. Entonces nos íbamos al altar, saludábamos con la cabeza, íbamos a la Virgen, saludábamos a la Virgen, cantábamos a la Virgen y luego íbamos donde estaba el sagrario y ahí se arrodillaban y se besaba el altar, cada uno de ellos. Bueno, pues un día que yo andaba con prisa porque digo, el sacerdote había hablado más, tal, bueno, pues dije, pues no vamos a hacer todo lo que hacemos. No hubo manera. Ellos iban flechados a hacer lo que hacían todos los días felices de la vida. Es muy curioso, pero es que lo podemos utilizar para eso. Cuando vayamos a misa, que no vayamos y no, tener una rutina con ellos. Si vamos a misa, vamos a saludar primero saludar, y le enseñamos esa rutina, vamos a saludar a la Virgen, vamos a saludar el sagrario, vamos a buscar. Entonces, esas pequeñas rutinas de hacer siempre lo mismo y con el mismo orden, cuando entran los niños en la iglesia contigo, le estás ayudando en su propia fe, en sus propias creencias. Y es importante que los padres sepan que en ese periodo sensitivo no se les crean maniáticos, sino todo lo contrario. Lo que haces es les fortaleces en un hábito que el día de mañana se apoyarán en él, inclusive para lidiar con lo inesperado. El orden mental hace que puedas salir porque te sientes cómodo, porque vuelves a entrar. Pero si no tienes ese orden mental, no tienes dónde volver. Es como la estabilidad de la casa. Tú tienes una casa donde tienes unos padres, unos hermanos que te quieren. Entonces tú puedes salir, te encuentras una situación fuerte, eres capaz de lidiar con ella porque puedes regresar
a tu casa. Lo mismo en el orden. O sea, tú estás en tu orden, sales, lo resuelves y vuelves a entrar. Pero, no nos cansaremos de repetir a los padres la importancia que tiene el orden en la educación de los Pero lo que hijos. acabas de decir es importantísimo. O sea, hay padres, es que lo que acabas de decir es muy bueno. Hay padres que es verdad que les preocupa que sus hijos se vuelvan maniáticos. Y entonces nos dicen a nosotros, los asesores, no, pero es que se va a volver maniático y no quiero un hijo maniático. Que los padres se pueden quedar tranquilos. Que depende de la actitud que tú tengas hacia ese orden, es cuando ellos se volverán maniáticos o no. Oye, que un día no cumplimos, bueno, pues ese día no pasa nada y todos tranquilos. Que cambiar un día ese orden no pasa nada, pero la actitud tuya es la que va a hacer que eso no se vuelva maniático. O sea, no hay ningún problema. Sí, yo creo que hay también para evitar eso, quedar como maniático, es tener claro también que el orden en sí no es un fin. Perfecto. Con lo cual, ahí es importante, el orden es necesario en servicio. Con lo cual, si por amor a alguien o por justicia, por lo que sea, hay que cambiar el orden, se cambia el orden. Con lo cual, y no pasa nada. No pasa nada. El orden es un instrumento para poder servir a los demás e inclusive es un instrumento para hacer la voluntad de Dios, es un instrumento, pero como tú bien apuntas, es un instrumento. Por eso tampoco hay que enfocarse en que se va a hacer maniático, no. Hay que darle instrumento y luego saberlo utilizar. Es un instrumento de paz y de alegría en la familia también. Porque, hablando de familia, ¿cómo identificas en una familia si hay orden o no hay orden? ¿Cómo podrías...? Cada familia tiene que tener su orden. Tiene que tener su propio orden de tal forma que consiga esa paz, esa armonía y esa alegría donde todos nos sintamos cómodos, estemos a gusto y que cada uno tenga cabida. Por eso es muy bueno a las familias poner encargos a sus hijos, que todos se sientan partícipes de esa vida de hogar, de esa vida de familia, de ese ambiente que se va a dar. Y ayudarse unos a otros, ¿no? Si uno tiene su encargo, facilita mucho el ver que si no se ha cumplido ese encargo, eso tiene unas consecuencias en la paz del hogar, que va a afectar el que no haya una servilleta o el que alguien no haya bajado la basura o el que va a afectar porque tendrá que hacerlo alguien por ti, porque se rompe esa armonía familiar. No es el orden, como decíamos antes, el orden por el orden, sistematizar, no. El orden tiene que ser con el que más a gusto se sienta la familia estar. Y ese orden, a lo mejor, con esa flexibilidad, como decíamos antes, el fin de semana tiene que cambiar. Y es otro orden diferente, porque ya no hay unos tiempos establecidos, no hay un colegio, no hay una rutina. Cambian las rutinas, pero tiene que ser otro orden familiar. A lo mejor salimos, a lo mejor tenemos establecidos, el domingo ir a misa, plan familiar, comida. Cambiamos el orden, pero es otro orden. Pero fundamentalmente, fundamental que la familia se sienta a gusto y que los padres sepan hacer participar a todos y cada uno de sus hijos en esa estabilidad familiar, en ese orden, en ese facilitar el servicio a todos y en el sentirnos cómodos, a gusto, queridos, importantes cada uno de nosotros. O sea, que se ajuste a las necesidades de cada familia. Efectivamente. Iber, el orden y Dios, ¿qué relación tiene? Yo diría que es un orden primordial si lo vemos desde el punto de vista de creador y criatura. Es el primer orden en la existencia, ¿no? Pero yo diría, lo podemos ver también desde otro punto de vista y nos sirve mucho. Es decir, que nosotros, incluso siendo padres, ver a Dios como Padre. Yo creo que ese orden natural, que es filial, padre, hijo, que lo conocemos muy bien en las familias, también se extiende a nosotros como criaturas, no solamente a nuestro Creador, pero Dios. Se ve también la importancia del orden, o el orden del orden, por decirlo así, en la misma naturaleza. En el universo. Exactamente. El universo, como dices, es una creación de Dios. Entonces, en este universo que vemos, está un orden ya establecido ahí por el mismo Dios. Y todos los descubrimientos científicos es simplemente descubrir cada vez más un poquito el orden.
Pero yo diría lo más importante es ese orden primordial, que somos criaturas de Dios, pero Él ha querido que seamos sus hijos y que sea nuestro Padre. ¿Quién decía? Creo que era este hombre que dijo que la Tierra era redonda y tuvo problemas. Sí, sí. No. Sí, se me escapa el nombre. Bueno, da igual, ese, que sí. Todos sabemos. Esta persona dijo que si Dios hablara, su idioma sería las matemáticas. Por el orden tan, o sea, si tuviera que escoger, por el orden tan exacto que tiene la naturaleza, que está ordenado a la milésima de la milésima de la milésima. Sí. Y si eso cambia, la naturaleza pues entraría en caos. Y uno piensa en el bien y piensa en el orden. Uno piensa en el mal y piensa en el desorden. Este señor era Galileo. Exacto, el peor desorden. Se me había olvidado. Sí, el peor desorden es el pecado. Es el peor desorden. El peor desorden es el pecado. Lo identificas. Porque va contra la naturaleza, del ser contra humano. El orden establecido por Dios. Dios tiene sus tiempos en la creación, tuvo sus tiempos. El orden de Dios y el tiempo de Dios y se ve reflejado en la Biblia también. ¿No? Es que él estaba, yo ahora pensando, digo, es que la propia vida de Jesús fue ordenada. Él fue, primero se crió y trabajó con su padre, y no empezó su vida hasta que lo tenía fijo él. De hecho, a la Virgen cuando se le pide el milagro, lo rompe ese orden por ella. Las bodas de Caná. Las bodas de Caná. Pero él decía, no me toca. Tiempo. Es curioso, él iba por orden. Con lo cual también nos muestra que en momentos excepcionales lo rompe. Bueno, él es el máster del orden, con lo cual él se puede permitir. A petición de la Virgen, en este caso. De amor a su madre, respeto a su madre. Es precioso ese pasaje. Claro, tú escuchas eso y hablando con algún protestante dice, no, eso indica que la Virgen María tiene más fuerza que Dios, porque la Virgen María le puede hacer a Dios hacer cosas, porque en ese momento le obligó y lo hizo y Dios no se dio cuenta. No. Dios era consciente de lo que iba a pasar, era consciente de que la Virgen María se lo iba a pedir y Dios era consciente y lo permitió para mandarnos el mensaje de que uno de los caminos para llegar a Él es la Virgen María. Entonces, son cosas... para enseñarnos el amor a su madre. Para enseñarnos el amor a su madre. El amor a la Virgen. Fue obediente a ella. Muy bien. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser ordenados? Hemos hablado un poquito ya de todo esto, ¿no? Ha ido saliendo. Yo siempre empezaría por esas primeras edades. Nosotros marcamos las rutinas desde fuera, marcamos los tiempos de nuestros hijos, las horas de alimentación, de higiene, con esos más pequeños. Y o sea, que hay que empezar desde el embarazo. Lo digo porque hay muchas madres que nos están viendo, que están desesperadas, que tienen 3 o 4 pequeñajos corriendo por la casa y es imposible por ningún tipo de orden. Evidentemente, si puedes empezar desde el embarazo, empieza desde el embarazo. Por supuesto. Pero si no se ha empezado desde el embarazo... si no se ha empezado desde ese momento, siempre es buen momento para empezar. Claro. Incluso en las escuelas de familia, muchos padres nos dicen, bueno, como me dices que tengo que ser ejemplo de mi hijo y a lo mejor papá o mamá necesitan aprender un poquito más en cuestión del orden, pues bueno, es buen momento de empezar con su hijo. Ahí está el ejemplo, dar ejemplo y ponerse con su hijo a ser ordenados, que facilitarán mucho a mamá y en casa. Pues ahí está el ejemplo de los padres. Como decía una madre que venía a la escuela, yo no sé si mis hijos son ahora más ordenados, pero mi marido se ha convertido en una persona muy ordenada. Es que los padres aprenden mucho a través de las escuelas de familia. Se les descubre todo un mundo, cómo la educación puede ser positiva. Pero es que los primeros que cambian son los padres. Son los padres. Primero cambian los padres y luego cambian a los hijos. Yo siempre lo digo. La relación entre el orden y la perseverancia. Orden y perseverancia. Bueno, la perseverancia, qué difícil es. Pues mira... Perdón. Bueno, apuntar nada más simplemente. Todos los hábitos, como hemos dicho, que los niños aprenden a través de hábitos, rutinas, para que realmente sea efectivo un hábito y el niño lo llegue a adquirir, hace falta al menos 15 días.
Ahí está la perseverancia. Ahí es a la madre que nos está escuchando, hay que decirle, el orden no es automático, se apoya en la perseverancia. Y que no desesperen, porque a lo mejor al segundo día, al tercer día, esto no sale, el orden no sale. Necesitas tener, bueno, pues esos 15 días mínimo, ese mes, perseverando en insistir, aquello que le has pedido a tu hijo que hay que hacer, venga, yo me pongo contigo a recoger estos juguetes, tal. Tiene que ser durante 15 días, mínimo un mes. Y luego seguramente en algunos momentos habrá regresiones en los que parece que ya hemos soltado y que el niño ya solo ordena su cuarto, ordena sus cosas y de repente por cualquier motivo o circunstancia en la vida, porque somos personas y cada uno es un mundo, pues vuelve otra vez a no cumplir esas normas de orden que ya parece que se habían establecido, esos hábitos o rutinas. No pasa nada, no hay que perseverar y volver a insistir, volver a recordar las normas, volver a recordar a los hijos que es importante recordarles que lo tengan muy claro qué les pedimos, qué queremos que consigan, porque a veces el mensaje no les ha llegado bien. Y para ello lo que utilizamos son los planes de acción. Entonces, Carmen, ¿nos puedes dar un plan de acción claro que pueda ser aplicable para las personas que nos ven en el término del orden, dentro del rango de edades que estamos hablando? 2 años, 3 años. Vamos a ver. O cualquiera que se te ocurra. Cualquiera, porque tú no dejas de aplicar ni de trabajar el orden a los 4 años. O sea, ahí es donde lo tienes que hacer de una manera especialmente y saber cómo hacerlo, que para eso se pueden ir a las escuelas, por ejemplo. Para que luego seguir trabajándolo con ellos. Por ejemplo, había un niño que para que ordenara su cuarto y lo dejara ordenado, cuando le decías que lo ordenara, tú entrabas en el cuarto y me decían los padres, no, es que entras en el cuarto y no se nota que ha ordenado. Entonces lo que hicieron fue, objetivo, orden del cuarto, medios, todos los días le iban a hacer unas fotos al cuarto cuando estuviera ordenado, lo iban a ordenar con él, como a él le gustase, su cama, todo. Entonces luego se lo iban a poner en la habitación y cada día, antes de acostarse, tenía que dejar la habitación exactamente igual que estaba en las fotos. Fotografía. En las fotos. Y efectivamente, o sea, él lo guardaba todo y lo ponía todo en su sitio según veía en la foto. Y me decían los padres, me dicen, mira, lo único, hay un rinconcito que no sale en la foto, que es el único rincón que está un poco desordenado. O sea que la motivación, el reto para el niño era tratar de dejar el cuarto como estaba su fotografía. Como estaba en la fotografía. Estamos cortos de tiempo ya, bueno. Con lo cual agradeceros vuestras aportaciones, que ha sido muy interesante. Los padres, foco en el tema del orden, importantísimo, no nos cansaremos nunca de comentarlo. Como no nos da tiempo a tratarlo todo, volvemos a recomendar un libro. Este libro va por edades y va de 1 a 3 años, fundamental desde el punto de vista del orden. La que lo ha escrito se llama, el autor, Blanca Jordán de Urríes, se llama Tus hijos de 1 a 3 años, nuevamente, Hacer familia, de la editorial Palabra. Aquí se habla del orden, fundamental. Y ya para despedirnos, pues darle las gracias por haber estado con nosotros nuevamente, y recuerden que la labor apostólica principal de los padres está en los hijos. Tenemos para hacerlo que conocer, que vivir y que defender nuestra fe, querer mucho a la Iglesia Católica y rezar también por el Papa. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.